política de las mujeres en México. Evento promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66ª Legislatura, el diputado Ricardo Monreal Ávila, por la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro. Nos acompañan en el presidium el doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. También agradecemos la presencia y damos la más cordial bienvenida a Jocelyn Pantoja, poeta, editora y gestora cultural. Bienvenida, Jocelyn. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, damos el uso de la voz al doctor Elías Robles Andrade. Por favor, doctor. Buenos días, tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y de sus humildes anfitriones de Espacio Cultural San Lázaro. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecer de manera especial a nuestra ponente de lujo. Gracias, Jocelyn Pantoja, por acompañarnos. Decirles también que es en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ayer fue justamente la efeméride. Esta es una actividad más para conmemorar a mujeres maravillosas, ejemplares. En este caso, Margit Frank, alemana, ella de origen. En 1930 viene a México, nació en 1925, apenas tenía 4 años, cuando tuvieron que salir porque estaba en ascenso el nazismo. Ella cumplió más de 100 años, prácticamente 100 años, 3 meses, muere apenas el año pasado, 21 de noviembre de 2025, ya había cumplido los 100 años, entonces afortunadamente tuvimos una mujer maravillosa que fue muy longeva. Y agradecerle porque fue una gran formadora de muchos investigadores, profesionistas, fue una filóloga referente no solo a nivel nacional, sino internacional. Ya nos dirá con más detalle nuestra invitada, ponente de lujo, Jocelyn. Pero Margit Frank estudió en la UNAM, después su maestría, entre otras, en la Universidad de Berkeley, en California. Su doctorado fue sobre las jarchas, ¿no?, los árabes, en el Colmex, donde también fue investigadora, fue docente, lo mismo que la UNAM. Tuvo muchísimos reconocimientos, premio internacional, por ejemplo, a Alfonso Reyes, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero también de la RAE, también de la Academia Británica. En fin, es una mujer espléndida, maravillosa, todo un referente en el estudio de la lingüística, la filología, las letras hispánicas, la poesía. Qué bueno que estén ustedes aquí para acompañarnos y descubrir un poco más de esta espléndida mujer que recientemente falleció, como lo acabo de mencionar. Y sin extender mucho más, agradecerles de nueva cuenta que siguen estas actividades. Tenemos también un club de lectura el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana. Pensamos hacerlo incluso en este lugar, es agradable. Ahora que está despidiéndose el invierno y está cerca la primavera, quizás sí sea muy relajante, muy agradable contar con este espacio. De nueva cuenta, entonces, muchas gracias por seguir el programa de fomento, apoyo a la lectura del Espacio Cultural San Lázaro. Y si no tienen inconveniente, en breve le daremos el uso de la voz a Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías Robles Andrade. Antes de dar la palabra a nuestra invitada Jocelyn Pantoja, comentaremos que es poeta, editora y gestora cultural, profesional de las letras y la edición con sólida formación académica en letras clásicas y amplia experiencia en literatura latinoamericana contemporánea. Su trabajo articula investigación, creación y políticas culturales con más de 2 décadas dedicadas a la edición académica e independiente, la curaduría de contenidos y la formación. Es fundadora y directora de Proyecto Literal, iniciativa editorial clave para la difusión de poesía antihegemónica iberoamericana, desde la cual impulsó publicaciones reconocidas por su rigor y diversidad. Ha ejercido un liderazgo institucional relevante como presidenta de la Asociación de Escritores de México, Asociación Civil, fortaleciendo redes entre autores, editores y gestores, lo que consolida una labor de gestión cultural estratégica reflejada en la coordinación de cientos de proyectos multidisciplinarios.
Como poeta ha publicado los poemarios Geografías y Fronteras en el año 2007, Amor X en el año 2009, La verdadera historia de las Kitis en el año 2011 y Tránsfuga en el año 2016. Entre sus intereses académicos destacan la reflexión sobre derechos culturales, identidades culturales, reivindicaciones feministas y biodiversidad, ejes transversales de su práctica profesional y pensamiento crítico. Sé muy bienvenida a esta Cámara de Diputados, Jocelyn Pantoja, y tienes el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo al doctor Elías Robles Andrade, director de este espacio cultural, pues esta bienvenida. A todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes por estar aquí este mediodía acompañando. A César Cortés Vega, presidente de la Asociación de Escritores de México, ASEA, a la que pertenezco, y por la invitación y abrir este espacio para esta charla. Espero, bueno, evidentemente traigo un escrito porque la propia Marguerite así lo amerita, después de escuchar la magnífica trayectoria que ella es e implica. Además, imagínense, 100 años de magnífica vida, pero 70 de docencia y de academia. O sea, estamos frente a uno de los personajes más interesantes que podríamos mencionar respecto del siglo XX en cuanto a la filología mexicana. Sí, y además mujer, ¿no? Que es también algo muy importante que hoy venimos a celebrar. Bueno, pues entonces yo espero estar realmente a la altura de mis maestras, porque además también hablaremos de algunas otras importantes filólogas que contemporáneas con ellas han logrado abrir espacios en este mundo de la reflexión filológica, pero sobre todo en el ámbito de los estudios. Entonces me voy a remitir a leer, espero no aburrirles. Si les aburro, levantan todas las manos, hacen una ola, me callo y empezamos a platicar. ¿Qué les parece? Bien. Reivindicar la palabra, Marguerite Frank y la tradición filológica de las mujeres en México. Esta charla llevaba originalmente por título Voces poco visibles en México y otras mujeres de la palabra. Por supuesto que el título me parecía un poco injusto para la filóloga hispanista y folclorista Marguerite Frank, quien recibió a lo largo de su extensa trayectoria numerosos premios y reconocimientos que reflejan la importancia de su aportación al estudio de la lírica popular hispánica, la tradición oral y la historia de la lectura. Entre sus publicaciones más importantes destacan El romancero tradicional de México, que se hizo en colaboración más o menos en el año 1958, sobre la tradición oral. Posteriormente coordinó El monumental cancionero folclórico de México, entre 1975 y 1985. Publicado en varios volúmenes desde el Colegio de México, y después aparecieron estudios sobre lírica antigua. Y además el influyente e importante corpus de la antigua lírica popular hispánica de los siglos XV al XVII, obra fundamental para el estudio de la poesía tradicional. El reconocimiento llega con el libro Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes, publicado en 1997, donde plantea la historia de las prácticas de la lectura del siglo de oro. Posteriormente publica en nuevos corpus de la antigua lírica popular hispánica, versión ampliada sobre el corpus anterior. Y así continuó con ensayos sobre el Quijote, poesía popular hispánica, 44 estudios, que aquí lo traigo, porque obviamente el corpus es muy grandísimo y tristemente no figura en mi biblioteca. Pero bueno, esto nos da cuenta, el de 44 estudios más o menos del calibre, ¿no?, que ella reunía. Y la lírica hispánica de tipo popular de la Edad Media, obras que reúnen y desarrollan sus investigaciones sobre poesía internacional. Finalmente, en 2019 publica Memorias y bueno, ella pues revisó toda su trayectoria profesional y personal, ofreciendo un testimonio de su formación en el papel de su desarrollo como filóloga en México. Entre sus extensiones más destacadas, y sí es muy importante nombrarlo, bueno, quise nombrarlo porque me parece que bueno, justo esta idea de lo poco visible es porque a veces
o antes, ojalá que ya este país haya cambiado, no nos parecía tan importante, ¿no? Pero sí es fundamental cada vez tener más claro quiénes son las grandes mujeres que han venido desarrollando en los distintos campos pues la parte que nos antecede y los caminos que han abierto. Bueno, ella fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en el año 2000. Además, en el 2019 fue galardonada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo, otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de las humanidades del mundo hispánico. Su prestigio académico también se reflejó en la distinción con varios doctorados honoris causa, concedidos por importantes universidades. La principal, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Sevilla y la Sorbonne University, bueno, o sea, la Sorbonne, que es París 3, ¿no? Además fue nombrada miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua en 1993, correspondiente además de la Real Academia de la Lengua Española y de la British Academy, lo cual pues hace que su obra filológica pues sea de un total y absoluto reconocimiento internacional. Bien, obviamente, como académica, pues recibió las más altas distinciones, ¿no? Emérita, o sea, tanto en el Colegio de México como en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Además, fue presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Hispanistas. Esto nos demuestra que pues la relevancia de su legado intelectual. En 2012 se instituyó el Premio Internacional Magritte Frank, dedicado a investigaciones sobre tradiciones poéticas, y en 2025 diversas instituciones académicas le realizaron homenajes con motivo de su centenario, confirmando su lugar como una de las figuras más importantes de la filología hispánica en México. Cuando Magritte Frank irrumpió en el campo filológico mexicano, este todavía era un espacio de dominio masculino. Desde mediados del siglo XX, la disciplina se encontraba sólidamente consolidada gracias a figuras como Alfonso Reyes, Raimundo Lira y Antonio Latorre, vinculadas, claro, a la UNAM, al Colegio de México. El modelo dominante que privilegiaba era la filología histórica tradicional, la edición crítica de textos medievales y la construcción, o del siglo de oro, y la construcción de un canon cerrado de autores. La concepción del texto como objeto escrito, estable, canónico, esto era absolutamente hegemónico. En cambio, la tradición oral de cultura popular ocupaba un lugar marginal. En ese contexto, la aparición de Frank no supuso solo una ruptura, sino una transformación profunda desde la propia tradición. Formada con rigor filológico clásico y plenamente integrada en los espacios institucionales, abrió nuevas líneas de investigación que ampliaron el horizonte disciplinar. Resulta gran aportación para la legitimación académica de la lírica tradicional y el romancero como objetos centrales de estudios. La coordinación del cancionero folclórico marcó un hito en la recopilación, análisis y sistematización de la poesía popular viva del país, integrando trabajos dentro de este campo y también, o sea, aportando nuevas metodologías de rigor filológico. En paralelo, sus investigaciones de la lírica medieval de tipo popular culminaron, como ya dijimos, en el corpus de la antigua lírica popular hispánica y el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica. Aquí es importante mencionar que esto era un interés que ella tenía desde la licenciatura. Su tesis versó sobre esto, pero tardó más o menos pues del momento que se titula la licenciatura, que lo publica. Yo calculo que habrán sido pues para el 92 unos 30, 40 años y para el 2003 pues sí como 40 años, ¿no? O sea, quiere decir, tardó muchísimo. En él recoge
o 9,000 voces, si mal no recuerdo, bueno, más que 9,000 voces, perdón, 9,000 fragmentos de toda esta lírica medieval y hispánica, ¿no? Bueno, en su discurso de ingreso a la academia daba cuenta de todo esto y todo lo que llegó a entender y averiguar y a valorar la aportación de nuestra aportación de lírica popular mexicana al mundo. Y cito: en materia de pájaros tenemos pues una base heredada del folclore hispánico. Sin embargo, por lo que he podido ver, en otros países de habla española y portuguesa, casi siempre las aves se nos presentan no con su propia identidad de pájaros, sino como una clara metáfora del hombre o la mujer. Y además, el repertorio de pájaros y de situaciones protagonizadas por ellas es mucho más limitado. Ciertamente, en la península ibérica no existe ni de lejos la enorme abundancia y variedad de coplas con pájaros que hemos podido comprobar que existe en el folclore poético mexicano, ni el relieve y la personalidad que en ellas tienen las aves, ni el regodeo en sus colores. ¿Cómo explicar todo esto? Parece que no hay más que una explicación posible: la herencia indígena. Aquí viene en nuestro auxilio dos miembros ilustres de la academia, en cuyas obras comprobamos que en los antiguos cantares mexicanos las aves y las flores tuvieron un papel predominante, asociadas casi siempre a la poesía y el canto. Cito el poema traducido por el padre Garibay, que León Portilla editó con el título de Principio de los Cantos. Habla el cantor: consulto mi propio corazón, ¿dónde tomaré hermosas fragantes flores? O sea, poemas, cantares. ¿A quién lo preguntaré? Lo pregunto, ¿acaso al verde colibrí reluciente, al esmeraldado pájaro mosca? Lo pregunto, ¿acaso a la áurea mariposa? Sí, ellos lo sabrán. Saben en dónde abren sus corolas las bellas olientes flores. El reconocimiento decisivo, como dijimos, a Magritte Frank vino con la publicación del libro Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes, obra en la que replanteó de manera innovadora la historia de la lectura en el siglo de oro. En este trabajo nos centraremos especialmente porque el libro constituye la aportación de mayor proyección dentro de su producción académica. En él confluyen décadas de investigación sobre la tradición oral, transmisión textual y cultura escrita. Más que un estudio especializado, el libro representa un punto de inflexión que reconfigura la forma de pensar la relación del texto, la voz, el lector y la tradición hispánica, consolidando a Magritte Frank como una figura central de nuestra filología. Humilde y humana como era, menciona hacia el final de la presentación: agradezco a Carlos Monsiváis y Enrique Flores que me hayan sugerido reunir estos trabajos en el libro, porque ello me ha permitido aprender y repensar una serie de cosas e iniciar así una nueva fase de mi investigación. Frente a la idea extendida de que la modernidad temprana había impuesto la lectura silenciosa e individual, Frank demostró, a partir de una documentación histórica muy vasta, que la lectura en voz alta y colectiva seguía siendo una práctica fundamental. Este planteamiento obligó a reconsiderar las formas de recepción de la literatura áurea y abrió nuevas vías para comprender la dimensión performativa de Miguel de Cervantes. De este modo, el texto literario dejó de concebirse únicamente como objeto de lectura íntima, para entenderse también como un fenómeno social y audible. En cuanto al libro, que constituye el objeto que estamos comentando, es importante mencionar que ha sido incorporado al repositorio Atenea Digital con motivo del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras y también como celebración del centenario de la propia autora. Lo menciono porque está a descarga gratuita, entonces para que todos ustedes vayan, lo descarguen, lo lean, lo disfruten. Es un libro muy breve, son 180 páginas,
pero de verdad vale mucho la pena porque además está lleno de hermosas citas de textos de Siglo de Oro. Bien, bueno, la obra se organiza en 7 capítulos y según explica Frank, su interés por el tema se remonta a 1979. De nuevo, imagínense la profundidad y el tiempo que dedicaba a las cosas, ¿no? Estamos hablando que empieza esta reflexión en 1979 y lo termina publicando en 1997. O sea, es un tiempo, ¿no? Muy, muy amplio. Y bueno, después de que lo explora, dice que lo hace para una ponencia que estaba invitada a presentar en el 8º Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas que se celebra en 1980. En aquella ocasión, y es lo que da origen al libro, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo era posible que el público del teatro español comprendiera obras sofisticadas, cargadas de referencia, llenas de mitología clásica, de historia, con abundantes figuras retóricas, conceptos y además compuestas en verso? O sea, qué gran pregunta, ¿no? O sea, si eran analfabetas, si era un público, el vulgo, ¿no? No sé qué. ¿Cómo el vulgo va a comprender esta situación? A Lope de Vega, a Tirso de Molina, ¿no? O sea, parece una pregunta sencilla, pero pesa para responderla pues toda una tradición que nos dice, pues ellos nacieron genios, los genios los comprendían y como los genios decían, pues el público los veía. Y nada, eso resulta, al menos en el estudio de Margaret Frank, ser verdad. El primer capítulo, Los espacios de la voz, constituye el marco teórico histórico del libro. Aquí Frank explica que durante siglos la literatura estuvo profundamente vinculada a la voz humana y a la experiencia auditiva. La autora parte de la crítica a la visión escritocéntrica de la cultura occidental, mostrando que incluso en las sociedades con escritura, la oralidad siguió siendo un componente esencial de la vida literaria. En la antigüedad romana, por ejemplo, los textos se difundían mediante recitaciones públicas o reuniones privadas donde alguien leía para un grupo de oyentes, lo que demuestra que el público literario era ante todo un auditorio. Frank reconstruye los espacios de la voz, lugares sociales donde la literatura se experimentaba colectivamente, como salones, reuniones domésticas, academias, teatros, iglesias, círculos de amigos. En estos ámbitos, la lectura no era una actividad silenciosa e individual, sino un acto performativo y social en el que la voz del lector mediaba entre el texto escrito y el público oyente. Es decir, como un medio para fijar los textos destinados a ser pronunciados, recordados o cantados. Este capítulo muestra así que la cultura literaria se movía entre dos sistemas coexistentes: la oralización colectiva y la lectura silenciosa, siendo el primero dominante en muchos contextos. El segundo capítulo, Lectores, oidores del Siglo de Oro, aquí nos da evidencias históricas y documentales que muestran la importancia de la lectura en voz alta de los siglos XVI y XVII. La hipótesis es básicamente que si el pueblo no sabía leer, o aún cuando el pueblo no sabía leer, estaba en contacto con obras literarias gracias a que otros leían para ellos. A partir de testimonios literarios documentados y referencias, nos demuestra que la lectura era una práctica habitual en múltiples ámbitos. Por ejemplo, los que ya mencionamos, pero que también esto permitía que personas alfabetizadas y no alfabetizadas compartieran la experiencia literaria, lo cual convierte a la lectura en un fenómeno social y comunitario. El lector es así intérprete, mediador, mientras que los oyentes participan activamente con comentarios, reacciones o espacios de memoria colectiva, ¿no? El tercer capítulo, la ortografía elocuente, se centra en un aspecto revelador.
entre la ortografía y la pronunciación. Creo que este debate lo tuvo hasta García Márquez, ¿no? Mucho tiempo las letras no eran estables, o sea, teníamos un sonido, pero no necesariamente la grafía en todos los casos correspondía a ese sonido. Entonces ella va mencionando cómo muchos de los textos que tenemos del siglo XVI y XVII están sobre todo fijados para la lectura y para la pronunciación, haciendo de lado un poco las reglas netamente ortográficas. O sea, están más ocupados de puntuarlos en función de la voz que necesariamente en función de la lectura, y esto también lo demostró con diversos ejemplos. La ortografía como disposición gráfica estaba orientada a los oídos más que a los ojos. Se escribía pensando en que alguien leyera el texto para que otros lo escucharan, lo que confirma la fuerte integración entre la escritura y la oralidad en el Siglo de Oro. Ver, oír y leer es el capítulo 4, nos presenta los aportes filológicos más originales del libro. Aquí ella analiza cómo hay distintas, cómo es ambivalente el leer, decir, recitar, cantar y oír. O sea, es decir, cómo se menciona diferente, bueno, no diferente, sino específicamente como una función distinta en los textos, ¿no? En muchos contextos, leer podía significar leer en voz alta. Y leer podría apreciarse como, o sea, oír y leer podría aparecer asociado a fórmulas como los que leen y los que oyen, ¿no? Asimismo, los diccionarios muestran la evolución semántica del verbo leer, que significaba pronunciar lo escrito, mientras que la modernidad se define simplemente como recorrer un texto con la vista. Entonces, bueno, esto demuestra que la cultura literaria de la época estaba estructurada en torno a la interacción de 3 actos: leer, oír y hablar. ¿Okay? Como una integración absoluta de este espacio que dijimos de textos pensados para la performatividad, y la performatividad y el espacio comunitario que implicaba el acto literario. La poesía oralizada y sus 1000 variantes. Aquí Frank centra la poesía como un género especialmente ligado a la oralidad. Analiza cómo los poemas circulaban mediante la recitación, el canto y la lectura, en múltiples variantes, cada uno como un acto de oralización que implica diferentes modificaciones, adaptaciones y reinterpretaciones. La poesía, por lo tanto, no era un objeto fijo, sino un texto en movimiento, moldeado por la memoria, la voz y la interacción con el público. Es decir, de pronto había una fiesta, una situación, y alguien decía, bueno, yo me sé estos versos, ahora los voy a recitar, ¿no? Y eso era la variante de ese momento, esos versos que se recitaban en esa fiesta, ¿no? De esa persona que los recordaba o que los había memorizado. Y de hecho se practicaba hasta hace muy poco, ¿no? En fin. Bueno, y aquí entonces cuando pasan a ser fijados los textos o los poemas, se usaban más que nada como apoyo para la memoria y para la oralización, no tanto como una situación que fuera a quedar ahí trascendente para, o sea, que se fijara el texto como para ya, que trascendiera para siempre, como ahora un poco lo hacemos los editores, ¿no? Ese es el texto que quede ahí impoluto para que las nuevas generaciones lo puedan leer. Por ello, Frank habla de un texto fluido, en constante transformación, producto de la interacción de la escritura, la memoria y la actuación o performance de ese texto. Después, ya es el último capítulo, habla del lector silencioso y menciona aquí cómo, pues, de pronto, o sea, primero,
Es muy reciente la lectura en silencio e individual, como nosotros la conocemos, o sea, realmente data de finales del siglo, bueno, principios del siglo XIX, o sea, finales XVIII, XIX más o menos. Ya como práctica, porque claro, pensemos que antes de esto, pues no era tan sencillo tener textos o grandes volúmenes de textos, ¿no?, a mano para nosotros practicar esta lectura silenciosa. Entonces, bueno, aquí en este último capítulo, El lector silencioso, sobre todo analiza cómo la lectura coexiste al mismo tiempo con la lectura oral y cómo esta experiencia colectiva fue cediendo paso de a poco a la experiencia interior, pero también cómo fue que esto de alguna manera hizo que se perdiera el espacio común de la lectura. Ya no era un espacio para, o sea, aquí ella lo que dice, bueno, ya no era un espacio para la participación colectiva, ¿no?, sino para introyectar y nosotros procesar ese espacio de esa voz casi que dialógica, ¿no?, de nosotros con el autor, y no al autor, o sea, como una experiencia que nosotros traemos a la voz viva. Y entonces, bueno, ella menciona que leer en silencio significaba estar a solas con la voz muerta de las letras sobre la página. Frank interpreta este proceso como una transición cultural que va del grupo al individuo, del exterior al interior, pero que nunca elimina por completo la dimensión oral de la literatura. En síntesis, la obra demuestra que la cultura literaria del siglo de oro no puede entenderse únicamente desde la lectura silenciosa, que es lo que muchas veces sucede, ¿no?, o nos piensan, ¿no?, de pronto a la gente que nos dedicamos a las letras, en la erudición absoluta con nuestros libros, leyéndolos y releyéndolos así al infinito, ¿no? Y sin poder, o sea, y no, la literatura es un acto de socialización. Y sin estos espacios tan importantes como este círculo de lectura, no tendría ningún sentido nunca haber leído ningún libro, ¿no?, pienso yo. Entonces, la aportación, creo, filológica entre la voz en silencio es especialmente significativa porque desplaza el centro de la interpretación literaria desde el texto escrito hacia la dimensión cultural, lo que implica un cambio metodológico importante. Tradicionalmente siempre se ha privilegiado el análisis del texto fijo, centrado en la transmisión escrita, establecido y interpretado literariamente. En cambio, Frank propone observar la literatura, sobre todo la del siglo de oro, considerada como textos que fueron producidos, transmitidos y sobre todo experimentados desde la oralización para poder ser pronunciados y escuchados colectivamente. Ello cambia nuestra perspectiva, pues necesariamente hace que haya que considerar como un punto fundamental de la creación literaria a la voz como una herramienta que además nos permite de alguna manera no solo la comunicación, sino la recitación y la lectura pública. Desde el punto de vista filológico, pues tiene un amplio vocabulario histórico relacionado con la lectura, como ya habíamos dicho, y también hace mucho más flexible o nos demuestra cómo tenemos que ser mucho más flexibles en el acercamiento a la literatura, como, pues sí, como estudiosos, pero también como hablantes y como practicantes de la literatura. Muchas veces lo que nos aleja a la literatura no es tanto a la situación en su espacio, de lo complejo que puedan llegar a ser ciertas recitaciones o ciertos modos o ciertos versos. No, lo que nos aleja a la literatura es los espacios en donde experimentamos la literatura, ¿no? Entonces tenemos que ser como más, dejar que fluyan mucho más en esta posibilidad de contacto, de socialización y de oralización de los textos. Bien, pues finalmente quiero yo hablar que
la importancia de Frank como filóloga se comprende mejor si la situamos desde distintas perspectivas frente a todo lo que era, pues sí, ya lo situamos con respecto al resto del panorama filológico mexicano. Pero yo quiero hablar brevemente de tres magníficas maestras que son de alguna manera, o sea, y es así nada más como de pasadita, de tres magníficas maestras y filólogas que también fueron contemporáneas de Frank y que también nos han obligado a repensar y a ver a la filología clásica, bueno, a la filología en general como campo desde otra perspectiva, pero que además han generado importantísimos aportes filológicos. Una de ellas es Elena Beristain, Amparo Gauss y Paola Vianello. Bueno, Elena Beristain, pues ya sabemos, ella realizó uno de los aportes más importantes en términos de teoría literaria, que es el Diccionario de Retórica y Poética, que se convierte en una de las herramientas fundamentales para la enseñanza y el análisis literario, pues organiza y explica las figuras retóricas, procedimientos estilísticos y categorías narrativas provenientes tanto de la tradición clásica como de la moderna. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Un diccionario que nos permite comprender absoluta y totalmente cada una de las figuras retóricas que están en los textos, pues es una herramienta fundamental. Amparo Gauss, que fue, que ahí, de ahí sí, las dos siguientes son mis maestras muy queridas, entonces a ellas también quise mencionarlas por eso, ¿no? Amparo Gauss, pues una magnífica latinista dedicada a la difusión de la cultura y la literatura latina en México, pero ella logra un aporte fundamental que es, bueno, en sus traducciones muy rigurosas sobre Cicerón y Aulogelio, hace algo que hasta el momento no se hacía como un método pedagógico, que es la traducción interlineal y yuxtalineal para la enseñanza latín. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos viendo aquí el latín y acá vamos viendo el español y lo vamos comprendiendo al mismo tiempo, lo que nos va dando la posibilidad de ir siguiendo el texto tanto en latín como en español, ¿no? Bien, la maestra, bueno, todas ellas doctoras, por supuesto, esto ni quiere más decirlo, ¿no? Paola Vianello, filóloga especializada en literatura y cultura griegas, cuya, bueno, que impulsó la enseñanza griego antiguo, dirigió seminarios de investigación, promovió proyectos dedicados al análisis de la relación entre retórica, filosofía política de la Atenas clásica y también desempeñó un papel central en la articulación académica del campo, sobre todo la cultura clásica, al fundar la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y organizar espacios de investigación colectiva de especialistas y de la proyección, pues claro, de los estudios clásicos dentro de las humanidades mexicanas. A ellas y por supuesto como figuras muy importantes, pues se puede sumar Concepción Company y Beatriz de la Garza Cuarón. Pero bueno, ya serían una siguiente generación, ¿no? Pero importantísimas también. Lo que une a estas filólogas y lo que quiero resaltar, no es una escuela homogénea, por supuesto, todas tuvieron diversos intereses y aportaciones, sino la apertura a nuevas preguntas y metodologías dentro de la tradición ya consolidada. En conjunto, ampliaron corpus y diversificaron enfoques, normalizaron, que esto es muy importante, el liderazgo femenino en los espacios académicos de la filología en México, antes reservado exclusivamente a los hombres. Las líneas que ellas abrieron, oralidad, teoría literaria, traducción, historia cultural, lingüística histórica, no solo enriquecieron el ámbito filológico y su tradición crítica, sino que transformaron la visión y la formación de nuevas generaciones. Siempre generosas, desde sus seminarios y proyectos colectivos, publicaron e hicieron publicar espacios, nuevas obras, pero también generaron los espacios de profesionalización para la renovación necesaria en el campo de la filología en México. Y por todo ello, y más que a mí, yo quiero que el aplauso que sea para ellas, para mis maestras. Gracias.
Muchas gracias, Jocelyn Pantoja. Damos paso a una sesión breve de preguntas y respuestas, si son tan amables. Sí, muchas gracias. Creo que una característica también de estas grandes académicas, filólogas, lingüistas, escritoras, es su generosísima, ¿no? Aportación a la academia, porque fueron formadores de grandes generaciones, de muchas generaciones, grandes maestras, grandes académicas, y sin duda creo que la intención de este círculo de lectura es que nos mueva a adentrarnos en la obra de esta mujer centenaria que tristemente nos dejó en noviembre del año pasado. También gracias por tu generosidad, Jocelyn, porque podemos tener una ronda de preguntas y respuestas más nutrida. Así que por favor, los que tengan cualquier comentario, opinión u observación, con toda libertad levanten la mano y con gusto les haremos llegar un micrófono. Muchas gracias. Por cierto, gracias maestra Tatiana Talles por acompañarnos, directora general de la Unidad para la Igualdad de Género. Todos los de la unidad, muchas gracias, porque además han acompañado desde el inicio este programa maravilloso de fomento, animación y promoción de la lectura, Círculo de Lectura del Espacio Cultural. Maestra, muchas gracias. Gracias, maestro. Igual decirle que siempre muy agradecidas de que desde que usted está en el liderazgo del Espacio Cultural San Lázaro, siempre se tenga a las mujeres en la cultura. Yo no tengo una tradición filológica, creo que este es mi primer acercamiento a la filología. Entonces, un poco escuchándote y tratando de razonar y ver por dónde iba, me venían muchas cosas a la cabeza. Una de ellas, sobre todo con esta idea que nos planteas de la voz y el silencio y cómo leer en silencio es leer con muertos. En la parte teológica nos hablaban mucho que los textos religiosos precisamente no son pensados para leerse en silencio, sino que parte del impacto y la dificultad en traducirlos es que el sonido del texto religioso era importante. En particular recuerdo que esto es algo muy característico del Islam y del Corán, que justo por eso no se traduce y se tiene que recitar en árabe, porque esa recitación es la que hace la parte religiosa y no tanto el significado, que incluso nos dice en teología que eso es algo que cuando tú lo lees no te llega del todo, porque decían que es parte de la enunciación lo que hace que se vuelva este texto religioso. Y en otro sentido de que creo que planteabas estas tesis desde la literatura y no los textos académicos. Bueno, claro, o sea, ella básicamente, o sea, la lectura en tiempos de Cervantes, ¿no? Entonces, sí, en lo que ella hace en este estudio, y quiero poner aquí un ejemplo, de hecho, de lo que tú estás diciendo, dice, básicamente es que nos va dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este que te voy a leer, dice, bueno, son ejemplos, dice, el epílogo de Alonso de Proanza, de La Celestina, por su parte se dirige al lector que va a leer la obra en voz alta o a recitarla de memoria, casi actuándola, que es un poco lo que tú mencionas. O sea, lo que ella va defendiendo con distintas citas, que esa es la parte filológica o literaria, ¿no? Es esta cuestión más que está incluso de alguna manera atestiguada dentro de la literatura. Entonces, por ejemplo, este versito dice: si amas y quieres a mucha atención leyendo a Calisto, mover los oyentes, cumple que sepas hablar entre dientes, a veces gozo, esperanza y pasión, a veces airado con gran turbación. Finge leyendo mil artes y modos, pregunta y responde por boca de todos, llorando y riendo en tiempos y sazón. Entonces ella pone esa pequeña cita, ¿no?, como ese ejemplo de que justo tenía que ver con todo lo que tú mencionas, una situación de recitación, pero también de ritmo y como canción, ¿no? Como, o sea, que ahí estaba la parte todo el tiempo lírica y translitera, y también rítmica, por la cual se iban fijando también los textos de memoria y se iban transmitiendo. Eso es básicamente, espero haber contestado. Y justo aquí agregaría algo que a lo mejor está más allá de tu expertise, pero ¿cómo lo relacionas estas corrientes filológicas, digamos, ahora con las nuevas tecnologías? Por ejemplo,
ahora que tenemos un nuevo auge de el audiolibro, que, o sea, que ahora muchas personas oyen libros más que leerlos, y pensándolo también, por ejemplo, en estas nuevas formas de literalidad que tienen que ver con redes sociales y que a veces es la conjunción de lo escrito, pero también con la imagen y la música. Justo creo que esa es una gran aportación esto, ¿no? Porque nos demuestra que a pesar de que tenemos las tecnologías, los usos de estas tecnologías es lo que tarda en instalarse. O sea, teníamos la tecnología de la imprenta, pues desde Gutenberg, que es más o menos siglo XVI, ¿no? O sea, sí, XV, XVI, ¿no? Entonces, pero de ahí a que los libros escritos sean el espacio en que leemos, bueno, tarda hasta finales del siglo XVIII en instalarse, ¿no? Qué gran pregunta, porque ¿qué va a pasar ahora? O sea, cuando hemos visto que los cambios tecnológicos cada vez dan estos saltos más breves. Hace, ¿qué será? 5 o 6 años no pensábamos en una cuestión. O sea, nadie estaba pensando, y por ejemplo a mí me llamó la atención, ¿no? Que es el primer espacio, y debo agradecerlo, al que me piden una grabación para acompañarlo con una cuestión, una pequeña breve cápsula que convoque a este espacio. Pues ya es importantísimo, y además con mi voz, ¿no? Entonces, todo lo que mencionas, o sea, es claro, está transformándose. El asunto es si nosotros vamos a ser capaces, ¿no? de pasar por todas esas transformaciones, yo creo que de 2 maneras fundamentales, comprendiendo que es absoluta, o sea, que si está la herramienta, tendrá un uso, y que ese uso lo tendremos o no. Es una primera decisión. Las nuevas generaciones lo van a traer integrado, como ya los bebés traen integrado el dedito táctil, ¿no? Así ya tú pones un bebé y ya. ¿Cómo vamos nosotros a hacer para no desaprovechar esos espacios, generar contenidos que nos sigan nombrando, no quiero decir las grandes obras, pero las obras importantes y relevantes que nos han transmitido siglos, ¿no? Quizás es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, yo pienso que por eso es muy importante este tipo de espacios y mantener la socialización de la literatura. Más allá digamos, de si la lectura, por ejemplo, lo del audiolibro también es una lectura solitaria, ¿no? A pesar de que es oral, es solitario. Y creo que la barrera fundamental que yo creo que tenemos que romper en este minuto es nuestra relación con la pantalla, pero también el abismo que tenemos con respecto al otro. Necesitamos romper, o sea, no como romper físicamente los celulares, pero hacer que las nuevas generaciones no sientan que el mundo se experimenta a partir de esa pantalla líquida y en solitario, sino llamarlos a la necesidad del espacio común y de la construcción del espacio común como una experiencia mucho mejor y más rica. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más desea hacer una aportación? Gracias, maestra, por las preguntas. Sí, tenemos 2 personas más. Bueno, muchas gracias, maestra. Felicidades por su bonita exposición. Una pregunta, a lo mejor estoy redundando un poco, pero comentaba que antes no era sencillo la lectura silenciosa, justamente. ¿Cómo ha evolucionado de su experiencia personal para acá, en México, en el 2026, esa lectura silenciosa? Gracias. Bueno, todo esto es una invitación a leer el libro, ¿no? Entonces hay una parte muy bonita que bueno, que a mí me interesa mucho esto que hablábamos a ver, creo que hoy la preocupación más que la lectura silenciosa es la comprensión lectora, ¿no? ¿Qué tanto de lo que leen? O sea, porque todo el mundo podemos repasar los ojos sobre las letras, pero ¿qué tanto de eso realmente comprendemos o nos quedamos o aprendemos?
¿Y para qué sería necesario aprender, comprender, cruzar y nombrar conceptos? Si ya todo se lo preguntamos al chat, o tenemos un Gemini, o lo que sea, ¿no? O si nos perdemos en una calle. El problema es si apagan el internet, ahí sí ya no sé qué vayan a hacer los jóvenes. Pero digo, yo sí todavía puedo buscar en un mapa. Creo que, a ver, me perdí en la, o sea, la lectura silenciosa, perdón, o sea, ¿Cómo va hasta el 2026? ¿Cómo va de aquel momento en que se instaura hasta ahorita el 2026? No, imagínate. Bueno, para empezar, ¿quién tenía derecho a la lectura silenciosa? ¿No? O sea, aquí volvemos al tema de los griegos y latinos, ¿no? Y del origen de la palabra escuela y escoleno, o sea, que es quien tenía el ocio, y porque el negocio es el que no, o sea, el que no tiene ocio, pero que era el ocio era el espacio del estudio, ¿no? Y solo se lo podían permitir los ricos, ¿no? También creo que esa es una gran maravilla y una clave fundamental de este libro, que nos enseña mucho la sensibilidad de la doctora maestra Marguerite Frank, que es que hay un espacio necesario para todos de la lectura. Un espacio común donde todos estamos comunicados con esas voces, donde por algo Cervantes era Cervantes, ¿no? O por algo asistían una cantidad enorme de personas a ver a las obras de Corral. Entonces, esa experiencia es muy importante, pero a ver, lo que quiero mencionar es cómo se ha modificado esa experiencia silenciosa hasta el día de hoy. Yo creo que es otro tema, es muy complejo, pero sí decir una cosa que es fundamental y que tiene que ver con que aquí ahora lo que nos habla es una voz interna, o sea, esa lectura silenciosa, y es otra cosa que dice el libro, no es verdad que sea tan silenciosa, porque aun cuando nosotros leemos de manera que no interrumpamos a nadie, hay una voz, ¿no? Aunque, y es muy, muy fuerte, porque neurológicamente no es que nosotros escuchemos una voz en el libro, pero incluso escuchamos nuestra voz. Y ella es lo que defiende, es eso. Hay una oralidad que pervive aún en lo escrito, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, adelante, por favor, con el cuestionamiento. Hola, no conozco a la filóloga, a Margit Frank, pero iré corriendo a buscar su bibliografía. Y escuchándote, quisiera hacerte una pregunta, espero poderla plantear de una manera más clara, ¿no? Bien, quisiera hacer como un parangón entre las prácticas de la lectura en tiempos de Cervantes y nuestras prácticas de lectura, pero quizá en un énfasis que creo yo también está en boga, en tanto que salud mental. Podríamos decir que Cervantes, o mejor dicho, su personaje, Quijote, lee los libros de caballería olvidándose, dejando a un lado, cortando la práctica social de la lectura, y solo lee los libros de caballería en el pleno ámbito escritural, en el ámbito silencioso, la lectura silenciosa que nos has planteado. Ahora bien, ¿y qué podría decir esta dicotomía, en tanto que, claro, porque Quijote lee libros de caballería y eso le bota la cabeza, ¿no? Y nuestras prácticas de salud mental, porque hay algunos que especulan que mucho de la vulnerabilidad juvenil está en esta, como, no sé si plantearlo de la manera, quizá yo no sea el indicado, no soy filólogo ni literato, no estudié letras, estudié filosofía, pero si logro recordar lo que sucede en algunos papers que dicen que
mucho de esto, de esta salud mental actual, sobre todo juvenil, tiene que ver con sus prácticas tecnológicas, con el tiempo que pasan en pantalla y con esta dicotomía bastante confusa, porque se la pasan escribiendo y leyendo sus pantallas, pero hay quien especula que esta cantidad de lectura y escritura online realmente es un retroceso a los niveles orales de la lectura. Pero bueno, si me preguntas quién plantea esto, no recuerdo bien, pero recuerdo haber leído en algunos papers al respecto. Pues bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Complicado, ¿no? Pero sí hace esa mención. Pero fíjate que ella lo que dice es, bueno, ¿sabes? O sea, era tan inteligente que de pronto se hace en Sancho, bueno, o sea, hace una serie de estrategias, o sea, fue la pasión de esta filóloga estudiar hasta el último día de su vida, pero sobre todo leer al Quijote, ¿no? O sea, y leerlo en voz alta a sus alumnos. Yo no tuve pues, o sea, no tuve esa suerte, ¿no? Pero sus alumnos mencionan que lo primero que hacía era hacerles leer palabra por palabra, letra por letra, y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú mencionas con respecto a cuánto se nos puede botar la cabeza por leer o entender, ¿no? O cómo están de solos hoy los chicos leyendo qué. Quizás esa es la pregunta, ¿no? No sé, yo creo que quizás lo que tenemos que cambiar también son nuestros parámetros, ¿no? De pensar qué es salud mental, ¿no? Y también si estas nuevas formas de lectura, a ver, sí hay un cambio neurológico, eso yo sí, o sea, sí se está detectando, pero lo hubo en el momento de la escritura con respecto a cómo alineamos nuestro pulgar, ¿no? O sea, no sé, yo cuando escribía mucho, porque era así como escribir muy fuerte, yo tenía un callito aquí en mi dedo, ¿no? Porque escribía. Entonces, o sea, somos susceptibles de modificación por muchas cosas que hacemos, muchos usos y costumbres y herramientas. Lo importante creo que es esta cuestión que estamos haciendo, que es cómo lo socializamos, qué hacemos, qué respuestas nos damos todos. O sea, yo no tengo la respuesta a lo que tú me acabas de preguntar, es lo que finalmente quiero decir, ¿no? Pero lo que sí creo es que si era popular o si sobrevive de pronto el Quijote a tantas lecturas, a tantos siglos, es porque estaba cifrado en las usanzas también de las novelas de caballerías que nombra, pero también en toda esta parte de tradición oral, pero también en todas las distintas formas de situación. O sea, hay un retrato ahí de una amplia de una sociedad, ¿no? Y quizás lo que nos hace falta, o a favor de lo que tenemos que romper la pantalla, el espejo y el límite que nos impone con respecto al contacto físico y humano, es la identidad y la identificación con el otro, el diálogo con el otro. Las respuestas que nos demos a partir de ese diálogo serán importantes y trascendentes en tanto logremos que puedan ser los nuevos Quijotes o las nuevas formas en que nos entiendan en 500 años, ¿no? Quizás. Gracias. Tenemos otra pregunta en la parte central. Sí, gracias. Sí, más que pregunta es una algo que quiero compartir con todos nosotros. Creo que una de las aportaciones, una convicción que tengo en este momento es que una de las grandes aportaciones de Margit Prenn es su urgente convocatoria a la recuperación de la lectura
como un fenómeno eminentemente social y como una oportunidad de enriquecimiento social también. Si la educación es un fenómeno eminentemente social y el hombre siempre se educa en comunidad, la lectura, por lo tanto, como herramienta de la educación, lo es también. Entonces, yo creo que Margin Prent en el fondo lo que hace, y una de las grandes aportaciones de su obra es esa gigantesca y urgente convocatoria a recuperarnos como sociedad, a seguir educándonos como sociedad, a seguir aprovechando las herramientas que nos damos nosotros mismos para recuperarnos finalmente como humanidad. ¿Sí? En la medida en que nos alejamos de esos sentimientos colectivos, de ese sentimiento comunitario, en la medida en que profundizamos en nuestra individualidad, creo que corremos el riesgo cada vez más de extraviarnos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Último comentario. Yo digo no. Pues sí, justo por ahí, ¿no? Pues sí, fíjense que además qué importante en estos momentos, justo tú comenzaste la plática mencionando que Magritte llega aquí en 1930, muy bajo un, digamos, presentimiento de sus padres de que venía un antisemitismo y un espacio de intolerancia muy fuerte en Alemania, en Hamburgo, donde ellos vivían. Entonces ellos de pronto dicen, ¿sabes qué? O sea, ya, vámonos, porque se viene algo, ¿no? O sea, y bueno, conocen a la esposa del cónsul, no me acuerdo qué historia, pero de pronto logran llegar a México. Y entonces, y aquí es otra cosa súper interesante, ¿no? Todo lo que, o sea, quiero decir, es en este momento que están surgiendo nuevos fascismos y espacios de intolerancia, que es fundamental recuperarnos, hablarnos, así como estamos hablando. Si no lo hacemos y mantenemos los espacios en donde no comunes de nuestra voz, corremos el riesgo de caer en las provocaciones y en historias que también ya han sido tristes para la humanidad, como es el fascismo, ¿no? Y lo digo hoy que estamos bajo las amenazas que estamos, ¿no? Pues no, o sea, aún si eso sucediera, decirles que están los libros, decirles que está su voz, el recuerdo, el canto de su abuela, la oralidad de esa nana que continuará y pues ahí continuarán las voces de nuestros pájaros también hablando, ¿no? Entonces, pues qué importante la voz, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn. Sí, doctor, yo creo que damos paso a la entrega del reconocimiento a nuestra invitada, Jocelyn Pantoja, de parte del director general del Espacio Cultural San Lázaro, doctor Elías Robles Andrade. Antes de dar paso a la entrega de reconocimiento y a la toma, a la fotografía oficial, quisiera pedirle a la subdirectora, la maestra Denise Valverde del Espacio Cultural San Lázaro, que me apoye para darle lectura, y también aprovechando la invitada de lujo, maestra Tatiana, por favor, acompáñenos a dar el reconocimiento a nuestra ponente de lujo, Jocelyn. Junta de Coordinación Política, Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Espacio Cultural San Lázaro extienden el reconocimiento a Jocelyn Alejandra Pantoja de Luna por su participación en el Círculo de Lectura Reivindicar la Palabra, Marguerite Frank y la tradición filológica de las mujeres en México.
Sí, damos paso a la foto oficial, doctor. ¿Ya le hicieron? ¿Sí, ya quedó? Damos por terminado este evento, la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del espacio cultural.